Jesús, conmigo estás. Tenemos una época bastante especial del año. ¿Cuántos están aprovechando el tiempo? ¿Cuántos están aprovechando el tiempo? ¿Verdad? Como dice la palabra, hermano, tenemos que aprovechar estos momentos. Y no hay un momento más importante que aquel que nos regala Dios y nos lo da por un propósito, ¿verdad? El propósito de Dios, hermano, es para que nosotros nos alegremos y nos gocemos en Él. Y que también demos a conocer, hermano, el gozo, ¿verdad?, que hay en nuestras vidas, en nuestro corazón. Recuérdese que es importante que nosotros seamos testigos del amor de Dios. Que seamos testigos, hermano, de las maravillas de nuestro Dios, ¿verdad? La gente tiene que ver en nosotros. Yo visitaba a un enfermo en el hospital en esta semana y yo hablé con él y le dije, hermano, le digo, nosotros debemos de estar agradecidos a Dios en todo momento, ¿verdad? No porque lo dice el pastor, sino porque la Biblia así lo manda, que demos gracias por todo y en todo tiempo. Ahora le digo yo, ¿cómo los médicos van a ver la diferencia entre un hombre de fe, ¿verdad?, con otro hombre que no tiene fe? O en pocas palabras, ¿cómo la gente va a ver la diferencia entre un cristiano, ¿verdad?, y otro que todavía no ha sido convertido al cristianismo? Le digo, si no, cuando ellos nos ven a nosotros vivir confiados, vivir, hermano, inspirando a los demás sin importar el tiempo, el momento que estemos pasando. Le digo, si usted se está quejando, van a decir, digo, pues qué diferencia hay entre este y el otro, ¿verdad? Si los dos son iguales. Y hablaba con él y yo le decía, nosotros, hermano, somos cartas leídas, como dice Pablo, la gente lee nosotros la Biblia. Hay gente que no sabe leer, pero lee la Biblia a través de nosotros. Amén. Así es que es importante. El tema que traemos, hermano, en esta noche precisamente habla un poco sobre eso, sobre buenas noticias para todos. Las buenas noticias de Dios son para todos, ¿estamos de acuerdo? Amén. ¿Verdad? ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? Amén. Hermano, es hermoso, ¿verdad?, recibir buenas noticias. Yo he tenido buenas noticias en este año, ¿verdad? Y las he recibido con gozo, con alegría. Yo no sé usted si ha recibido buenas noticias, pero las buenas noticias nos encantan a todos. Amén. Hoy vamos a hablar de esas buenas noticias que trajeron, hermano, los ángeles, ¿verdad? A unos pastores, y no solamente ellos, sino a todos. Pero ellos fueron los escogidos, hermano, por Dios para recibir, ¿verdad?, estas noticias de parte de los ángeles. Y vamos a irnos a Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 2, versículo 8, hermano, al 20. Vea la manifestación, hermano, de los ángeles a un grupo de hombres que estaban, hermano, en sus trabajos. Si lo encuentra, dígame. Yo aquí nomás puse la cita, ¿verdad? Porque quiero que usted lea la palabra. Ya los demás versos yo los voy a ir poniendo aquí en el PowerPoint, pero esta escritura quiero que la leamos todos. Y dice así la palabra del Señor en el Evangelio según Lucas, capítulo 2, verso 8 en adelante. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, ¿verdad? Esto lo recalcamos el martes. Recuérdense que hay dos tipos de ángeles. Están los ángeles celestiales, los ángeles de Dios, y están los ángeles caídos, aquellos que se le conocen como demonios. Por eso aquí especifica que este ángel era de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron un gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas
de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, oiga bien hermano, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tres cosas de las cuales vamos a estar hablando un poco ahora. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. O sea, ellos tenían que ir en busca, pero había una señal. Amén. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales. Oiga otra vez, de las huestes celestiales, especificando, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Ellos estaban seguros que era una manifestación de Dios. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, ¿verdad? Como lo habían dicho el ángel. Y todos los que, en el verso 17, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Vea qué importante es el testimonio. Y todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, de lo que los pastores decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Padre, gracias por tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor amado, porque nos has dado a conocer, Señor eterno, no solamente tu palabra, sino el deseo que siempre has tenido en tu corazón, que el Señor siempre de bendecir a la humanidad. Gracias, Señor, porque eso nos enseña a nosotros que como humanos somos la corona de la creación, Señor. Tú coronaste la creación cuando hiciste al hombre, porque lo hiciste a imagen y semejanza tuya. Y gracias, Padre, porque nunca nos has abandonado. Desde el principio de la fundación del mundo hasta ahora, tú has estado ahí, Señor, para socorrernos y para bendecir nuestras vidas. Sírvete, mi Dios, de cada corazón en esta noche. Que tu palabra, Señor, traiga revelación a nuestras vidas y que nos ilumine nuestra mente. Que nos inspire, Señor, a seguir adelante peleando la buena batalla de la fe. Gracias te damos, Dios, por tu presencia en este lugar, por tu presencia en nuestras vidas, porque estás con nosotros y estás para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Qué importante, hermano. La gente siempre se regocija cuando escuchan buenas nuevas. El portador de parte de Dios de las buenas nuevas, ¿quién era, hermano? Era un ángel. Pero luego los ángeles pasaron esa encomienda a los pastores, y luego los pastores, hermano, dieron a conocer lo que Dios estaba haciendo. Y dice que la gente, hermano, oiga bien, se alegraba. La gente, hermano, disfrutaba al oír esas noticias. Me impacta como, hermano, en el verso 18 dice que todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. La gente está esperando que la iglesia, hermano, que es la responsable, hermano, de llevar esas buenas noticias, de esas buenas nuevas, la gente está esperando que la iglesia vaya, hermano, y le lleve esas buenas noticias. Buenas noticias de gozo que un día se nos dieron a nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Alguien tuvo que compartirnos a nosotros esta buena noticia, ¿verdad? Y bienaventurados son todos aquellos que la recibieron y lo hicieron con gozo. Ahora, veamos, hermano, en el mensaje de ahora, ¿quién es esta persona? Amén. De los cuales los ángeles estaban dando, o el ángel estaba dando este anuncio, y los ángeles estaban celebrando. Al leer la Biblia, vea esto, hermano, los judíos
encontraron la promesa de una persona que Dios iba a enviar a ellos para ser su rey y para ser su salvador. Los judíos le llamaban Mesías, el prometido. Me fui a la profecía de Daniel. Quiero hablar un poco sobre lo que es la profecía. Estaba hablando ayer con algunos hermanos que estaban aquí practicando y les decía, les compartí un poquito del tema. Y hermano, en Daniel capítulo 9, versos 25 y 26, dice el 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, vea cómo lo conocían como el Mesías, o sea, ellos estaban esperando al Mesías. Dice: habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ya estaba profetizando que él no venía para vivir, hermano, eternamente aquí en la tierra con nosotros. Él venía por un propósito, y el propósito de él solamente iba a durar 33 años aproximadamente. Oiga esto. Dice: mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará la devastación. Vea, esta es una profecía de las más notables, hermano. Amén. Que nos hablan acerca de Cristo, de su venida y también de la salvación que él traía. Porque, hermano, esa fue la encomienda que traía Jesús. Venía aquí a salvar al pueblo. Las 70 semanas significa un día por semana, ¿verdad? O 490 años, que fue el tiempo que sucedió desde esta profecía hasta el día en que Jesús estaba siendo crucificado allá en el Gólgota. Cabal, los 490 años desde esta profecía. Ve, hermano, cómo se cumple la palabra de Dios al pie de la letra. ¿Cuántos creen en esa palabra? Amén. Recuérdense que Dios no miente. Todo lo que Dios, hermano, ha prometido hacer, Él lo va a hacer, pero lo va a hacer a su tiempo. Lo va a hacer al tiempo, hermano, de Él, porque el tiempo de Él es un tiempo perfecto. El tiempo de nosotros no es perfecto, pero el tiempo de Dios sí es un tiempo perfecto. Y para Él dice que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Ahora, al final del periodo, hermano, se estaba ofreciendo, ¿verdad?, el sacrificio que iba a expiar, hermano, completamente el pecado, hermano. Iba a producir también la justicia eterna entre aquellos que hemos creído en Dios. ¿Cuántos han creído en Dios? Amén. ¿Y cuántos han creído, hermano, al mensaje que Jesús trajo? Vea qué importante es esto. Ahora, en la crucifixión de Jesús, hermano, ahí los judíos estaban cometiendo ese crimen del cual ya se había profetizado. Y ahí iba a sobrevenir la angustia para la nación. Esta profecía me llevó a Mateo, al Evangelio según Mateo, en donde usted se va a dar cuenta, hermano, de la devastación y cuál fue la causa que tuvo el pueblo de Israel y que va a tener Israel, porque Israel va a ser destruido. Por si no sabía usted, ¿es el pueblo de Dios? Claro que sí, pero está establecido que Israel sea destruido, pero no va a ser cuando quiera el hombre. Por eso Dios ha puesto una sombrilla sobre Israel. Estados Unidos está protegiendo a Israel. Hay otras naciones que no dejan que destruyan a Israel. ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo, pero se va a llegar el tiempo en donde esta nación y las demás también van a ser destruidas. Qué importante, hermano, es que nosotros notemos. Vea Mateo capítulo 27, verso 22 a 26, en donde vemos el porqué. Dice: Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? ¿Verdad? Una vez que habían arrestado a Jesús, hermano, y lo habían llevado al pretorio, o lo llevaron ante Pilato,
Y Pilato, hermano, les dice a ellos: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. O sea, en pocas palabras, había una oportunidad. El rey podía hacer lo que él quería, o esta persona, más bien dicho, podía hacer lo que él quería, hermano. Si el pueblo le decía: suéltalo, déjalo absuelto, él lo hubiera hecho. O sea, estaba la oportunidad. En el verso 23 dice: y el gobernador le dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. ¿Quiénes eran los que estaban pidiendo la muerte de Jesús? Los judíos. En el verso 24, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Pilato era un hombre, hermano, que le había dicho a Jesús que él podía darle a él la libertad si quería. ¿Por qué no lo estaba haciendo aquí? Llegamos a esa, ¿verdad? Respuesta el día de anoche, que era porque a él no le convenía. Lo que le convenía era el voto del pueblo, tener tranquilo al pueblo, al populacho, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, hermano. Hay personas que pueden hacer las cosas buenas, pero no las hacen. ¿Sabe por qué? Por mantener tranquilo a los demás. En el verso 25 dice: y respondiendo todo el pueblo. Vean, hermano, cuando él dijo, ¿verdad? Diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aquí está el problema en el verso 25. Y respondiendo todo el pueblo. ¿No es conmigo todo el pueblo? O sea que todos estaban de acuerdo. Dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Vea la persecución. Aquí comienza todo el problema. Ellos acarrearon esa maldición. Dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el verso 26, entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser ¿qué? Crucificado. ¿Qué estaba pasando aquí? Se estaba cumpliendo, hermano, la profecía que había dado antes, hermano, 490 años Daniel. La profecía que había dado allá en el capítulo 9, verso 25 y 26, que él iba a ser crucificado. Ahora, nosotros sabemos que todas las bendiciones que Dios otorga al pueblo vienen, hermano, por el sacrificio expiatorio que él hizo allá en la cruz del Calvario. Vean qué importante. Él murió para dar vida. Por eso hoy nosotros tenemos vida. Y aquí nos enseña que Él sufrió por nuestros pecados una vez y para siempre. El único sacrificio, hermano, abriéndonos así el camino libre hacia el trono de la gracia. Por eso Él dijo con toda autoridad en San Juan 14:6: yo soy el camino y yo soy la verdad. Él se ganó ese derecho. ¿Cuántos dicen amén? De ser el único camino para poder llegar al Padre. Qué importante, hermano. Él se puso como el puente para que usted y yo pudiéramos pasar y poder llegar hasta nuestra meta, que es el cielo. Alguien diga amén, hermano. Démosle un aplauso fuerte a Dios. Hay un lugar donde la iglesia va, y ese lugar es donde está Jesús. Él mismo dijo: para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero no se puede llegar de otra manera. ¿Cuántos se están regocijando en esta época? Pero mientras nos regocijamos, pensemos en lo que costó, hermano, esta bendición, esta alegría, este gozo que nos trajeron las buenas noticias de salvación. Pensemos, hermano, en lo que costó a Jesucristo. Los pastores, ellos sin dudas, hermanos, se preguntaban quizás cuando vieron esta manifestación: ¿será que habrá llegado el Mesías? Porque sabe que estas personas eran estudiosos de la Biblia. Ellos sabían que había una promesa, ellos sabían que había una profecía. En Lucas capítulo 2, verso 25 al 30, dice: y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Vea esto. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación. O sea, ellos estaban esperando, hermano. ¿Cuántos estudiosos de la Biblia hay aquí? ¿Cuántos estudiamos la palabra? Deberíamos de estar esperando también la venida del Señor. Y esta palabra, hermano, toda esta escritura nos debe de motivar a nosotros para seguir adelante, sabiendo, hermano, que las promesas de Dios son reales. Si Dios lo cumplió en ese tiempo, también lo va a cumplir en el tiempo nuestro.
El problema, hermano, que nosotros no enfrentamos este tiempo con fe porque desconocemos las promesas de Dios. Porque desconocemos, hermano, cuáles son los planes del Señor. Estamos acostumbrados que solamente alguien nos lo transmita, cuando que nosotros podemos conocerlo a través de la Escritura, directamente por Dios, hermano. Ahora hemos llegado, hermano, al punto hasta que otro lea por nosotros. Y ahora queremos conseguir la Biblia, ¿verdad?, en un CD. No queremos estudiar, nada más queremos oír. Estos hombres no, hermanos. Ellos esperaban las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque tenían fe. De conmigo, eran hombres de fe. Eran hombres de fe. A través de la lectura de la palabra, hermano. A través de oír el mensaje que Dios da a través de la Biblia. Porque cuando usted estudia la Biblia, usted está, hermano, sabiendo cuál es la voluntad. Usted está oyendo el mensaje de Dios. ¿Quién se lo está transmitiendo? El Espíritu Santo. Amén. Y qué hermoso es esto, ¿no? Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba ¿sobre quién está el Espíritu Santo? Sobre aquellas personas que estudian la palabra, aquellas personas que creen en las promesas de Dios, aquellas personas que le han entregado su corazón a Cristo y han tenido un encuentro con Dios. Porque muchos han entregado el corazón, pero no han tenido un encuentro. Hay una gran diferencia, ¿no es cierto? Muchos me dirán: Señor, Señor, en aquel día no te acuerdas que yo estaba en la primera línea y yo no te conozco, dice Dios. ¿Dónde están tus obras, pues? Vea, hermano, que Dios nos ha salvado para hacer obras. Y estamos a punto de nosotros coronar, amén, esta palabra a través de la obra que vamos a ir a hacer al Valle Mexicali. Pensemos, el Evangelio no solamente es de venir, sentarnos, oír el mensaje y ya se acabó, no. En el Evangelio hay que trabajar. ¿Por qué? Porque somos obreros. ¿Cuántos obreros hay aquí? Amén. Amén, pero la mies está perdiendo falta de manos para trabajar. Vea, hermano, que si toda la obra trabajara, hermano, hubiera más mies para cuando el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Verdad? Si queremos al Señor de la mies para que envíe más obreros. Verso 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Vea, hermano. Y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. O sea, había una promesa ahí. En el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, en pocas palabras, se llegó el momento. Se llegó el momento. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Por qué? Dice: conforme a tu palabra. Qué lindo, hermano. Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. Miren qué lindo. En el verso 30 dice: porque han visto mis ojos tú. O sea, un hombre de fe no cuestiona. Un hombre de fe le cree a Dios. Amén. Amén. Entonces estamos viendo que había gente, hermano, que estudiaba la palabra y esperaban en las promesas del Señor. Ahora, ¿qué nos enseña la Escritura? Que no cualquier bebé llenaba las cualidades de ser el Salvador. Porque cuando Jesús nació, nacieron miles de niños. Pues no es cierto. ¿Cree usted que en ese día nomás él nació? No, pero había unas cualidades que tenía que llenar ese bebé, y la gente a quien se le iba a dar la noticia o quien iba a recibir, hermano, esa buena nueva, tenía que saber quién era. Primero, veamos la profecía, hermano, de su nacimiento. Remontémonos a la profecía. Ahora, ¿qué significa la palabra profecía? Es una predicción. Es algo que se ha predicho, hermano, ¿verdad? Y que se hace por gracia. Sabemos que la profecía, hermano, la trae una persona que tiene ese don sobrenatural. El don sobrenatural solamente Dios lo da y consiste en conocer, hermano, por medio de inspiración, por medio de la inspiración que da el Espíritu Santo de las cosas que van a acontecer. O sea, una persona inspirada
por el Espíritu Santo es el que trae la profecía. Amén. Y recuérdese que el profeta es aquel que hablaba en nombre de Dios. Antes no estaba la Biblia. Por eso estaban los profetas y Dios hablaba a través de los profetas. Dios revelaba al pueblo a través de los profetas cuál era la decisión que él tenía o los designios de su corazón. Ahora ya no, ahora está la palabra del Señor y Dios nos revela lo que él quiere a través de su palabra. Vean esto, qué importante, hermano. Ahora, veamos las características de la profecía. Primero, tiene que ser nacido en Belén. Oigan esto, tenía que ser nacido ¿en dónde? En Belén, no en cualquier lugar. Dios, hermano, todo lo que hace, lo hace en orden. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo hace, hermano, bajo una, hermano, estándar estricto. ¿Sabía que cuando Dios nos hizo a nosotros, también nos hizo de la misma manera? Los que son de México no nacieron en México porque ellos quisieron o sus padres quisieron. Nacieron ahí porque a Dios le plació que nacieran ahí. Me gusta lo que dice Rick Warren. Antes que usted naciera, él ya sabía dónde usted iba a nacer. Sabía quiénes iban a ser sus padres. Sabía el color de ojos que usted iba a traer. Sabía el color del pelo. Sabía la estatura. Aunque unos tenemos la estatura de varón perfecto. Hermano, Dios todo lo tiene planeado, todo lo tiene trazado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una de las profecías es que él tenía que nacer en Belén. Pero ¿a quién escogió Dios para tener esta profecía? Escogió al profeta, a Miqueas, no los profetas menores. A él lo escogió, hermano, para que trajera esta profecía. Miqueas, según la información, hermano, que hay sobre él, escribió aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. Ve el tiempo, hermano, de la profecía que había llevado Miqueas, capítulo 5, verso 2. Mire lo que dice. Pero tú, Belén, ¿se da cuenta? Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Vea, Señor con S mayúscula, porque está hablando del Señor de señores. Oiga bien, hermano, de ti me saldrá. Dice, y su salida son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, 700 años aproximadamente antes de que naciera Jesús en Belén, ya estaba profetizado. ¿Se da cuenta, hermano? No era una casualidad que Jesús nació, no. Ya Dios lo había planificado desde antes, muchísimos años atrás. Entonces el profeta, hermano Miqueas, anuncia el lugar de su nacimiento, dónde iba a nacer. Belén era una ciudad pequeña, ¿verdad? Quizá insignificante, que estaba ahí, ¿verdad?, en Judá. Otra característica, hermano, de la profecía era que tiene que ser nacido del linaje de David. Ahora entiende, ¿verdad?, por qué Bartimeo le gritaba a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo no crea que era cualquier cinco de yuca, como dijo aquel, ¿verdad? Era un hombre que conocía también la escritura. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él sabía que Jesús, hermano, cuando dice hijo de David, no es que él era el hijo del rey David, venía de la descendencia de David. Mire qué hermoso es esta profecía, hermano. Y me impacta, hermano, cómo Dios escoge también a otro profeta, ¿verdad? Un profeta mayor que es Isaías. Dice en Isaías capítulo 11, verso 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Y quién es Isaí? Es el padre de David. ¿Se da cuenta? Que todo viene de la descendencia de ellos. Es davídica. Y un vástago retoñará de sus raíces.
En la Biblia del lenguaje sencillo dice: si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. Mira qué lindo. Isaí era el padre de David, si se acuerdan, ¿verdad? Que él tenía más hijos, pero este era el más pequeño, ¿verdad? Todos conocemos la historia, ¿no? Cuando Dios decide escoger a David como rey y manda al profeta, ¿verdad? Samuel para ungirlo. Dice que llega a la casa de Isaí, ¿verdad? Y él le pregunta por sus hijos, porque Dios se ha provisto de un rey. Y Dios ya le había dado indicaciones también a Samuel, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer para él elegir, ¿verdad?, la persona correcta? ¿Cuántos dicen amén? Porque no solamente, mire, para elegir una persona que sea la persona correcta en un ministerio o en un puesto de eminencia, como estamos viendo aquí, amén, uno tiene que ver sus características. Pero uno solamente puede ver, hermano, lo que está afuera. Por eso se lo dijo Dios, ¿verdad? No mire su parecer. En pocas palabras, Dios ya sabía: Isaí te va a sacar al más grande, te va a sacar al más fuerte, te va a sacar al más inteligente, entre comillas, para él. Pero no te fijes en el parecer, porque yo no miro el parecer del hombre, dice, yo miro su corazón. Ve, hermano, y conocemos la historia que hizo pasar todos los hijos, y le dice: Samuel, algo está pasando. ¿No tenemos otro cipote por ahí? No, sí, le dijo. Tengo un chaparrito, le dijo. Es un niño, le dijo. Huele a oveja, le dijo. Está con las ovejas. Le digo: pues tráelo, porque ese es. ¿Se da cuenta cómo Dios escoge a los chaparritos? Y los hermanos santos no dicen amén. Hermano, qué hermoso. Entonces estamos viendo que Isaí es el padre ¿de quién? De David. Y por si no lo creemos así, Mateo 1:6. ¿Qué dice Mateo 1:6? Isaí engendró al rey David. ¿Se da cuenta? Hablando de la genealogía. Mire, Isaí engendró al rey David. Otra característica, hermano, de la profecía era que tenía que ser nacido de una virgen. Vea qué importante es esto. El mensaje de hoy no es evangelístico, pero es un mensaje que nos va a traer conocimiento. Amén. Porque esto es importante, a veces olvidamos las profecías. Tiene que ser nacido de una virgen. O sea, estamos hablando de las cualidades de nuestro Salvador. O sea, no era un niño cualquiera, hermano. Ni iba a nacer en cualquier lugar. Ni iba a pertenecer a cualquier familia. Ni tampoco iba a nacer de cualquier mujer. Sino de algo que Dios ya había elegido. Que Dios ya había escogido. Porque aquel que escoge se llama Jesucristo. Él es Dios. Él es el que elige, hermano. En Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal. Oiga eso. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. O sea, si ustedes van a buscar al Mesías, tienen que buscar estas características. Primero, ustedes tienen que saber, ¿verdad?, que Él se va a encontrar en Belén. Vayan a Belén. Segundo, tiene que ser del linaje de David. Y tercero, tiene que ser nacido de una virgen, que esto, hermano, para los científicos es increíble, no lo pueden creer. ¿O no es cierto? Qué importante es eso, ¿no, hermano? Poder nosotros ver las cosas con los ojos de la fe. Porque solamente alguien que tiene fe puede creer esto. Para ellos es imposible, pero para nosotros sabemos que fue un milagro de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Fue un milagro de Dios. ¿Por qué es un milagro, hermano? Porque Jesús fue concebido por medio del Espíritu Santo. Algo que, hermanos, no lo aceptan los científicos. Incluso habían algunas personas que eran bien escépticas, que le acusaban a Jesús, ¿verdad?, de ser un hijo ilegítimo. Hermano, hay mucha historia sobre José en cuanto él recibió el anuncio
dice que Dios tuvo, hermano, que tratar con él directamente. ¿Por qué? Porque José era una persona humana como nosotros. Y se imagina que alguien venga y le diga, ¿verdad? Que venga su novia y que le diga, mira, estoy embarazada, pero es del Espíritu Santo. Se necesita fe para creerlo, ¿no? ¿No es cierto? Pero como este hombre amado, dice que quiso dejarlo secretamente. Ustedes han leído la historia. Pero había algunas personas que acusaban a Jesús de ser hijo ilegítimo. Mire Juan 8:41, en donde Jesús confronta a este tipo de personas. Les dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre, les dice. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Wow, ve, hermano. O sea que no fue fácil para Jesús. Nosotros no somos nacidos de fornicación. Le dijo un padre, tenemos que Dios. ¿Se da cuenta, hermano, qué sarcástico esto? O sea, muchos acusaban de que Jesús no era un hijo legítimo. Para ellos, hermano, no podían concebir el milagro virginal de Jesús, hermano, o sea, su nacimiento virginal. En Lucas capítulo 1, versos 26 y 27 dice, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Vea cómo viene la genealogía de él. De la casa de David. O sea, de su descendencia. Dice, y el nombre de la virgen era María. Desposada quiere decir, hermano, que estaban comprometidos, pero no habían consumado el matrimonio. Pero ya estaban comprometidos. Y en aquel tiempo, hermano, ese compromiso se respetaba, no es como ahora. Pero todavía no estaban casados y ese fue el problema. Para muchos, para nosotros no es problema porque sabemos que para Dios nada es imposible. Él mismo dijo, ¿acaso habrá algo imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Amén. Ahora Jesús cumplió, hermano, con todos estos requisitos de los que se estaban predicho de antes. Amén. Ahora veamos el punto número 2, su identidad. La identidad según la que le dieron los ángeles a Jesús. Claro, que ellos le dieron una identidad que ellos ya traían de parte de Dios. En Lucas capítulo 2:11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, ¿verdad? Que es Cristo el Señor. Bueno, es un Salvador, que es Cristo el Señor. No dice que nació un libertador, ¿verdad? Sino que dice un Salvador. Jesús no tiene que ver nada con la política, ni con la guerra, ¿verdad? Un libertador sí. Un libertador tiene que pelear para poder liberar a su pueblo. Jesús no. Pensando en eso, hermano, me remonté a la historia en donde en una ocasión los judíos quisieron hacer rey a Jesús, si se acuerdan, ¿verdad?, de la nación de Israel. Y Jesús no quiso, ¿verdad?, asumir ese reto. Por eso dice que Él se fue, porque Él supo las intenciones de ellos. En Juan capítulo 6, verso 15, vean lo que dice. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte de los olivos. Porque el pueblo quería un libertador, hermano, no quería un salvador. Porque siempre la gente está más enfocada en lo material que en lo espiritual. Ellos querían a alguien que, hermano, los quitara del yugo opresor, ¿verdad?, de los romanos. Buscaban a alguien que viniera a liberarlos de esa opresión. Más allá, lo más importante para Dios, hermano, y lo más importante es el alma del ser humano. Lo más importante para Dios es lo espiritual del hombre. Pero la gente no lo ve así.
Hasta el día de ahora, hermano, si usted ve, hay muchas personas que vienen a los caminos del Señor nomás para que Él les ayude en sus problemas, para que Él les ayude en su salud, para que Él les ayude en sus finanzas, para que Él les ayude en sus matrimonios. Y una vez, hermano, resuelto el problema, se van. Andaban buscando un libertador de sus problemas, no un salvador de sus almas. Eso lo hemos visto, hermano, en muchas ocasiones. Pero no es nuevo, esto viene desde antes. Y qué triste es eso, ¿no? Poder buscar a Dios por un convenio material o físico y no por algo espiritual. Quiera Dios, hermano, que nosotros estemos aquí en esta noche, porque no nos conviene tanto lo físico ni lo material, sino lo espiritual. Estamos aquí porque necesitamos alimentar nuestra alma, porque necesitamos ser fortalecidos para poder enfrentar el día malo. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nuestra alma necesita ser fortalecida, hermanos. Nuestro espíritu necesita ser vivificado antes que nuestro cuerpo físico. Dios, hermano, cuando salva a Pablo, cuando lo hace libre de la esclavitud de la religión que él vivía, en cierta ocasión, hermano, Pablo le dice: Señor, mira, yo oro por los enfermos y ellos sanan, y yo mismo no puedo sanar. Y le dijo: bástate de mi gracia. Estoy más interesado en tu vida espiritual, porque eres un instrumento de cuidado. No mira que si te sano quizás te va a ir, pues. ¿Cuántos creen que Dios está en control? Amén. Él sabe lo que necesitamos, claro que si antes que se lo pidamos, pero Él sabe que si lo que tú le estás pidiendo te va a apartar de Él, no te lo va a dar. ¿Por qué? Porque Dios te quiere, porque Dios te ama. Amén. Y Él quiere que sigas con Él. Por eso muchas de las veces quizás no hemos sanado, no quiere decir que solo es por eso. Muchas de las veces no sanamos porque nosotros hacemos desarreglos o porque nosotros no tenemos fe. Amén. ¿Verdad? Pero muchas de las veces es por el lado, hermano, que Dios quiere tenerte mejor así enfermito, pero que estés con Él. ¿Verdad? No que pele gallo cuando te sale. Wow. Hermano, cuando Pilato le preguntó, ¿verdad?, si era el rey de los judíos, Él dejó claro, Jesús dejó bien en claro, hermano, que su reino no era de este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Vea Juan 18:36. Respondiendo Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Él no es un libertador, hermano, político. Es un libertador espiritual, claro que sí, estamos de acuerdo, porque Él vino a libertar a los cautivos espirituales. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían, dice, para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Wow. No es de aquí mi reino. Por eso es que, hermano, nuestra ciudadanía no está aquí tampoco. ¿Está en dónde? En el cielo. Amén. Amén. Nosotros pertenecemos a un reino, pero no al reino terrenal, sino al reino celestial. Vea qué importante que nosotros nos alimentemos de eso para que no estemos afanados. Hay muchos que están enfermos porque no pueden agarrar su residencia. Otros que están enfermos, hermano, porque están afanados queriendo hacerse ciudadanos también. Si es bueno, claro que es bueno, lo necesitamos, claro, porque te abre puertas, pero hay algo mejor que eso. Amén. Al fin y al cabo, Dios está en control. De aquí no te saca nadie, a menos que Dios se lo permita. Amén. Y si eso pasa es porque Dios tiene un propósito. Amén. Estamos de acuerdo, y Dios no te va a abandonar. Te dice: donde quiera que estés, yo estaré contigo. Amén. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Vea qué importante es esto. Entonces, hermano, no nos turbemos por estas cosas. Si son buenas, claro que sí. Alguien me dijo: ¿entonces por qué he sido ciudadano? Claro, porque es bueno. Hay prestaciones, pero eso no es todo para mí, hermano. El mejor trato que yo he hecho no es ser ciudadano. El mejor trato que he hecho es haber entregado mi vida a Cristo. He recibido la salvación de mi alma. Fíjense que ahora venía manejando yo y tuve, no sé cómo explicarlo, pero venía quizás pensando,
porque estoy con eso, ¿verdad? Me han mandado unas cartas de El Salvador, donde quieren que vaya a ministrar allá a la cancha de fútbol, a hacer una campaña. Hay 5 iglesias que están orando por eso. Pero mi carne, hermano, todavía no quiere. Porque yo sé que hay problemas allá, dejé muchos problemas. Y pensando en eso estaba, hermano, cuando, no sé si se me vino a la mente o lo miré, pero yo veía, ¿verdad? Que estaba predicando en una tarima en la cancha de fútbol, y cuando hice el llamado llegaban como 3 o 4 personas. Uno tiraba una granada ahí, ¿verdad? Sin quitarle la escopeta ni nada, así nomás la granada. Uno tiraba una granada, otro una pistola, otro un M16, y levantando sus manos, ¿verdad? Que según iban a matarme a mí. Venga, pensando en eso estaba cuando comencé a llorar. Venía manejando de dejar a mi nieto de la escuela, y venía llorando por todo el camino manejando, hermano. ¿Me entiendes? Yo le dije: Señor, pues si es tu voluntad, denme aquí. Pero si tú no vas conmigo, yo no voy, porque me van a matar. Sí, hermano, ¿verdad? Porque de hecho hay personas que lo dijeron: usted se escapó porque se nos fue, porque me vine para este país. De que hay personas que van de Andalucía y saben de qué estoy hablando, son de mi lugar. ¿Me entiende, hermano? Entonces, pero qué importante es que nosotros entendamos, hermano, que nosotros estamos bajo la voluntad de Dios. Estamos bajo sus alas, y nada ni nadie nos va a hacer daño si es que Dios no se lo permite. Para que alguien te haga daño a ti, Dios tiene que permitírselo, y Él se lo va a permitir si hay un propósito, si no, no. Como lo hizo con Job. Dios permitió que Satanás lo tocara. Antes de eso, hermano, antes que Dios le dio permiso, Satanás no había podido hacerle nada, y había intentado porque él se topó con un cerco ahí. Quería destruir su familia, quería quitarle la riqueza, quería quitarle, hermano, quizás, hermano, hasta la vida. Porque él le dijo: Job, no te temen balde, si tú le has cercado todo. ¿Por qué sabía que había un cerco? Porque ya se había topado con eso. Lo mismo ha pasado con nosotros, hermano. Dios tiene cercada a nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene cercada tu vida. Dice que estamos bajo las alas del Todopoderoso, hermano. Y nada nos va a pasar. Por eso que nosotros tenemos que caminar con fe, tenemos que vivir con fe, tenemos que vivir creyendo que tenemos un Padre bueno, tenemos un Padre amoroso, tenemos un Padre que sabe cuidar a sus hijos. Quizás tu Padre terrenal y el mío fallaron, pero Dios nunca falla, hermano. Si hay alguien que tiene cuidado de sus hijos, ese es Cristo. Él tiene cuidado de nosotros. Por eso es que usted y yo tenemos que andar seguros. Amén. Usted tiene que andar con su carne en alto. Al fin y al cabo, pues Dios está en control, y nada de lo que te pase se va a pasar de la mano de Dios, hermano. Todo Dios lo tiene en su mano. Y si algo nos pasa es porque Dios sabe, hermano, que nosotros podemos con esa prueba. Si no, Dios no la va a dejar pasar a tu vida. Piensa en eso. Ahora, ¿por qué se llamaba un Salvador? En Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿se da cuenta? Lo que se había perdido. O sea, si nosotros andábamos perdidos, quiere decir que un día estuvimos en el camino. Acuérdense que el hombre, cuando fue hecho por Dios, amén, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Pero una vez, hermano, el hombre decidió pecar, el pecado lo separó de Dios. Entonces comenzó a vivir una vida perdida. Pero como yo les he dicho a ustedes, que Dios no se hace la idea del cielo sin que nosotros estemos allá. Entonces Él decidió enviar un Salvador para rescatarnos, y ese se llama Jesús. Por eso vino Él, para salvar aquello que se había perdido, aquello que se había extraviado. Hermano, aquí es donde vale, ¿verdad? La ilustración aquella del niño que es un barquito. ¿Cuántos la han oído? ¿Verdad? Este niño es un barquito. Vea eso, hermano. Lo hizo, ¿verdad? Lo preparó bien y se lo llevó al río. Y se puso a jugar con él en el río. Y en una de esas se descuidó y el barquito se le fue en el río, y ya no lo pudo encontrar. Ya no lo pudo alcanzar y se le fue. ¿Verdad? Con el dolor, hermano, que se le había perdido su barquito, se fue para su casa. Allá, como a las 2 semanas, su papá lo llevó al pueblo.
cuando andaban en el pueblo, él andaba curioseando ahí en las tiendas, ¿verdad? Y vio que en una vitrina estaba ahí su barquito. Y era el de él. Pero ¿cómo lo reclamaban que era el de él? Pues vea. Entonces él fue y ahí tenía el precio del barquito. Ya lo tenían de venta. De esto. Y él entra y le dice al dueño, ¿cuánto quieres por el barquito? No pusiste el precio. Le dijo, pues te lo voy a comprar, le dijo, porque este barquito era mío y se me había perdido. Y le dice, pero pues yo lo tengo, está en mi poder, así es que si me lo compras te lo doy. Y lo pagó y se lo dio y se fue. Y vio el barquito y se le quedó viendo y le dijo, ahora te amo más, le dijo, porque yo te hice, te perdiste y te volví a comprar, le dijo, ahora te tengo conmigo. ¿Acaso no hizo Dios lo mismo con nosotros? Él nos hizo, nos perdimos, pero luego nos compró a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Ahí pagó por nosotros y el precio es caro. Por eso Dios te ama el doble, Dios te ama más, porque te hizo, te perdiste, pero te rescató otra vez. ¿Y usted cree que Dios va a dejar que nos perdamos otra vez? No. Ahora Dios nos cuida más. ¿Cuántos dicen amén? Qué bonito, qué lindo verlo por este lado, hermano. Alegre ese hombre. Él vino a salvar a los perdidos. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús porque Él, y esto yo lo enfaticé aquel día, o sea, una virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí esto, hermano, es muy importante, porque hay personas que creen, ¿verdad?, que hay otro medio de salvación y es a través de la Virgen. La Virgen fue el instrumento, claro que sí, que Dios usó para traer al Salvador. Yo honro a María, no la venero, la honro como el vaso escogido de Dios para traer nuestra salvación a este mundo. ¿Estamos de acuerdo? Porque no debemos de nosotros, hermano, ignorar esto. Una mujer escogida por Dios, bendita, le dijo, entre todas las mujeres. Entre todas vino a escoger a María. Pero aquí no dice porque ella salvará al pueblo trayendo a Jesús. No, dice porque Él, hablando de quién, de Jesús, salvará. El único medio de salvación se llama Cristo y nada más. Amén, hermano. No hay por dónde buscarle. Él es el único camino para llegar a Dios. Ahora, la segunda identidad, hermano, según los ángeles, es que no solamente iba a ser el Salvador, sino que también iba a ser el Cristo. Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo. Vea, Cristo, hermano, es una traducción del término hebreo, ¿verdad?, que significa Mesías, el prometido, el ungido de Dios, quiere decir el ungido de Dios. Lucas 4:18-19, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Oiga bien esto, por cuanto me ha ungido. El Mesías es el ungido de Dios. Dios lo ungió para un propósito. Dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Wow, hermano. ¿Cuántos han recibido esas buenas nuevas? Hermano, esas buenas nuevas llegaron a mi vida hace 22 años atrás. Llegaron esas buenas nuevas a mi vida. Era un pobre desventurado, como dice la palabra, porque, hermano, antes que llegaran estas nuevas a mi vida o a la vida de cada uno de ustedes, dice la palabra que no llegábamos ni al pueblo, porque no éramos su pueblo. Mire qué hermoso es esto. O sea, cuando Dios, hermano, decidió que alguien nos hablara de Él, que nos presentara el plan de salvación, hermano, desde ese momento Dios nos dio a nosotros una riqueza. Por eso hay un dicho que dice que los pobres con Cristo son ricos y los ricos sin Cristo son pobres. Porque la pobreza no consiste en lo material, sino en lo espiritual. Porque ¿de qué sirve perder? O ganar, más bien dicho, ¿de qué sirve ganar todo
lo material, pero tu alma se va a perder. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Oiga, todo eso lo hemos vivido nosotros, al menos yo lo he vivido, hermano, porque yo estaba aquí en este grupo. Yo estaba, hermano, en esta situación que está narrando aquí Lucas, hermano. La tercera identidad, hermano, y con esta cierro, según los ángeles, es que no solamente es el Salvador y el Cristo, sino que Él es el Señor. Él es el Señor. Él es el Señor del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. ¿Estamos de acuerdo? Porque acuérdense que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, hermano. Apocalipsis capítulo 19, verso 13 y 16. Cuando hay una coma quiere decir 13 y. Cuando hay una línea, ahí quiere decir hasta, ¿verdad? Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, hablando de Jesús, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la palabra activa de Dios. Esa palabra que estaba activada, hermano, cuando Dios hizo los cielos y la tierra, que dijo, sea la luz, y fue la luz. Ese es el Verbo, esa es la palabra. Estaba con Dios. En el verso 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes. Él es el Señor de señores. No hay otro. Wow. Él es igual a Dios, hermano, ¿verdad? Él es igual a Dios. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Qué importante es que nosotros nos preparemos y que conozcamos esta escritura. Porque a veces viene, hermano, hay una secta que ha salido, ¿verdad?, a decir que Jesucristo, hermano, que Jesús es Dios, que Él solamente es el Hijo y sus poderes están limitados porque es el Hijo, quien tiene el poder es el Padre. ¿A cuánto le han llegado con esa mentira? Pero como no estudiamos, no escudriñamos, desconocemos estos versos, ¿verdad? Y dice aquí Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Consejero. No, espérense. Consejero, ¿qué más? Admirable. Sí, primero admirable, luego consejero y luego. ¿De quién está hablando aquí? Pues de Jesús. Dios fuerte, de Dios. Padre eterno. Príncipe de paz. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Quién es Jesús? Cuando le pregunten a usted, ¿quién es Jesús para usted? No, pues el Hijo de Dios. Jesús es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Jesucristo. Mateo capítulo 1, verso 21 al 23 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre. ¿Qué más? Entonces, ¿quién es Jesús? Pues? Él es el Emanuel, hermano. Él es el Dios con nosotros. Él está contigo. Él está para ti. No debemos de amedrentarnos, hermano. Debemos de vivir una vida victoriosa, porque no estamos solos. Quizás muchos esperan verlo, pero yo te recomiendo que no te esfuerces por eso, porque si lo miras te vas a morir. Pero sí lo puedes sentir a tu lado, si es que tú lo buscas con todo tu corazón. Necesitamos nosotros, hermanos, vivir con convicción. Eso quiere decir vivir convencidos que Dios está con nosotros. Y Él está, hermano, para ayudarnos. Él está para socorrernos. Él está para ti. ¿Qué es lo que necesitas que Dios haga por ti? Él está para ti. Él está para ayudarte. Él está para bendecirte. Él está para sacarte de esa situación en la que muchas de las veces tú te has metido por no consultar con Él.
Pero Él está para ahí, no está para sacarte en cara y decirte, ahora sí me buscas, ahora sí vienes aquí. No es como nosotros. Dios es amor. Y Él te ama así como eres. Él solamente quiere que reconozcas que fallaste, te equivocaste. Pongámonos de pie en esta noche y que vengamos a Él y le digamos, Señor, aquí estoy, reconozco, fallé, me deslicé, Señor, pero tú estás ahí para perdonarme. Ayúdame, Señor, perdóname. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Él vino a este mundo para ser tu Salvador. Hay momentos en los cuales hemos llegado hasta perder la fe. Quizás estás pasando por un momento donde has dicho, no la voy a hacer, no voy a salir adelante. Dios te dice, sí la vas a hacer y sí te voy a sacar adelante. Dios te dice, yo soy tu Salvador. Dios te dice, yo soy tu sanador. Te dice, yo soy tu libertador. Él está aquí para bendecir tu vida. Aprovecha este tiempo en su presencia. Dile gracias, Señor. Gracias porque una vez más me animas, Señor eterno, con estas palabras. Señor amado, que nunca me vas a abandonar, que nunca me vas a dejar, Señor, que donde quiera que yo vaya, Señor, ahí tú irás conmigo. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Si podemos tocar algo, hermano. Gracias, Señor, porque tú siempre has estado ahí, Señor, cuando más te necesitaba. Y gracias porque no me has sacado en cara todos los favores que tú me has dado, todo lo que tú me has hecho, Señor. Gracias por amarme tanto. Gracias por ser mi Señor. Estoy aquí, Señor, en calidad de siervo. Estamos aquí en calidad de siervos. Estamos aquí, Señor, para decirte cuánto te amamos. Que a pesar, Señor, de las circunstancias, a pesar, Señor, de los problemas, a pesar de la situación que estamos pasando, cualquiera que sea tu situación, a pesar de esa situación, Señor, yo todavía sigo de pie. Sigo dándote a ti, Señor, el lugar que te mereces en mi vida, el primer lugar en mi corazón. Ayúdame, Señor, a serte fiel. Ayúdame, Señor, a obedecer tu palabra. Ayúdame, Señor, a ser un digno representante de ti aquí en la tierra. Hoy en esta noche, quizás hay alguien en medio de nosotros que todavía no haya comenzado una relación con Dios. Quizás has llevado ya muchos años en la religión. La religión no te ha ayudado en nada. Porque esto no se trata de religión, se trata de una relación con Dios. Y una relación es permanente. Él quiere estar contigo siempre. Él quiere estar siempre de tu lado. Quiere estar siempre ayudándote. Quizás en esta noche tú quisieras comenzar una relación con Dios. Quizás en esta noche tú quisieras comenzar a caminar con Dios. Dios te dice, yo quiero ser tu Salvador. Dame la oportunidad, te dice Jesús, de trabajar en tu vida, en tu corazón. Quiero bendecirte hoy. Si tú has decidido seguir a Cristo, si has decidido comenzar una relación con Él en ese día, en estos momentos, solamente levanta tu mano ahí donde estás. No le haces donde te encuentres. Levanta tu mano donde estás y dile, Señor, aquí estoy. Reconozco que he vivido una vida, Señor, separado o separada de ti, pero ya me cansé de vivir solo, de vivir sola. Hoy, Señor, reconozco que soy pecador y que el pecado me ha mantenido alejado o alejada de ti. Pero en esta noche yo te pido perdón. En esta noche, Señor, quiero decirte que yo recibo esa buena noticia, la noticia de mi salvación.
Hoy te pido, Señor, perdón por todos mis pecados. Y te ruego, te suplico que entres a mi corazón y que me des tu salvación. Entrego mi vida a ti, Señor. Desde ahora, Señor, comienzo a vivir por fe. Desde el día de ahora, Señor, comienzo y doy mi primer paso en relación contigo. Hoy te recibo como mi Señor. Aquí está mi vida, Señor. Haz con ella como mejor te parece. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, para responder feliz a mi nombre el día que allá se pase lista en el cielo. Gracias por salvarme en esta noche. Gracias, Señor. En esta noche también, Señor, quiero poner en tus manos la familia, Señor, que vive con mi hermana Telma. Señor, tú conoces la necesidad que está pasando esa persona, Señor, en el hospital. Conoces, Señor eterno, cuáles son los órganos que necesitan ser restaurados. Padre, ahora es una buena noche, Señor. Una noche en familia para poder pedirte misericordia, para poder suplicarte, Señor, que toques vidas, que toques corazones, Señor, que abras puertas de facilidad para poder encontrar, Señor eterno, esos donadores. Pero si tu voluntad, Señor, es restaurar ese cuerpo, también nosotros creemos en los milagros. Creemos que tú puedes darles, Señor, órganos nuevos. Señor, pues tú se lo diste cuando la formaste en el vientre de su madre. Tú pusiste esos órganos en su lugar. Por eso no me sorprendería, Señor, que tú le dieras órganos nuevos. Pero si tu voluntad, Padre, es, Señor amado, poner otros órganos a través de donación, pues que se haga tu voluntad. En el nombre de Jesús, solamente te pido que traigas a su corazón paz, que traigas paciencia y que quites todo dolor, Señor, que esté en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque nos has oído. Gracias porque, Señor, nos has dado la fe de creer en esta noche que un día vamos a oír el testimonio de la obra que has hecho. Padre, también, Señor, Jesse González, Señor, es una persona que no sé si te conozca o no te conozca, pero es una persona, Señor, que sintió en su corazón donar $40 para juguetes. En esta noche, Padre mío, tú conoces la intención de nuestro corazón. Que la iglesia de Emanuel, Señor, no ora por las necesidades por dinero, sino que oramos por amor. Sea que haya dado los $40 o no los haya dado, nosotros te pedimos por este varón, Señor, que comiences primero a trabajar en su corazón, en su vida, con su alma. Que lo más lindo para ti, lo más importante, Señor, si él no ha sido convertido a ti, concédele, Señor, permítele convertirse a ti a través, Señor amado, de un encuentro que tenga contigo. Padre, este hombre ha sido operado, Señor, según, oh Dios, el testimonio que hemos oído. Señor, quiere decir que él necesita restauración, necesita sanidad, necesita, Padre Santo, que pongas tu mano también sobre su cuerpo. Hazle sentir, Padre, que tú le estás llamando, Señor, y que a través, Señor amado, de esta experiencia él pueda conocerte, él pueda acercarse a ti. Señor, gracias porque hoy nos permites interceder por estas personas. Señor, concédele a mi hermano Adrián
oír ese testimonio de lo que has hecho en este hombre. Los enfermos de la iglesia, mi esposa, allá donde estás, pon tu mano sobre su cuerpo. Restaura su vida. Mi hermana Lupita, Señor, restaura su vida. Mi hermano Humberto, Señor, allá donde está, necesitando de ti, Señor. Señor, la hija de mi hermana Isabel Salazar, allá donde estás, concédeles a estas personas dar un testimonio para tu gloria. Los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos misericordia por cada uno de ellos, y rogamos que si tu voluntad es que sean sanos, sánalos, Padre, para que ellos se levanten de esos lugares donde se encuentran y puedan venir a darte gracias. Gracias te doy, Señor, por mi hermano Gabriel, su familia, que nos han ayudado en esta noche, estos muchachos. Señor, yo oro, Padre, para que tú le abras puertas a mi hermano Gabriel en su trabajo. Señor amado, dale gracia a mi hermano Gabriel, Señor. Dale sabiduría. Abre puertas de facilidades, Señor. Mi hermano Gabriel, Padre, pueda, Señor amado, proveer para su familia. En el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, porque mi hermano ha de testificar que tú le has bendecido, Señor. Bendice tu iglesia en esta noche. Levante sus manos si usted necesita el favor de Dios. Padre, mire esas manos levantadas. Gracias, Señor, por la fe de cada uno de ellos, porque en esta noche yo me atrevo a decirles, así como han creído, así será hecho la obra en sus vidas, con su familia, con sus amigos, con sus hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche te damos gracias porque es una noche especial. Es una noche especial, se siente tu presencia, Señor. Gracias por bendecir la iglesia, Emanuel. Gracias, Señor, por la esposa de mi hermano Víctor. Pedimos por su viaje, que regrese con bien, Señor, y que puedan dar un testimonio que tú has estado en control, Dios. Mi hermano William, bendice su situación que tiene, y a cada uno de todos los que están aquí, Señor. Gracias te damos, pues, por ser tan bueno con nosotros. Bendice el juguetón el día de mañana y a todos los que van a traer parte, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Denle un aplauso fuerte a Dios. No se quede callado, hermano. Hay mucha gente que está esperando buenas noticias. Comparta las buenas noticias de Jesús en esta Navidad, que sea su mejor regalo que usted pueda dar. Una buena noticia. Amén. Así es que Dios les bendiga. Vamos a despedirnos. Vamos a orar en estos momentos.